como les decía, la idea es que vamos a tomar, estamos tomando mejor, los tres últimos filósofos del siglo XIX que empatan con el siglo XX y que de alguna manera se proyectan a lo que hay hoy en el siglo XXI. Empezamos con el primero, que es de los grandes, de los más complejos, porque el tipo no solamente era filósofo, sino era economista, que fue Carlos Marx. Y vamos a ir hoy con el segundo grande, pero que es anterior a Carlos Marx. Entonces, ustedes, ¿por qué me dicen, profe? ¿Por qué empezamos con uno si este es anterior? Hubiéramos empezado más bien con este que vamos a ver hoy. Y luego vemos que el otro. Resulta que en filosofía uno se puede dar ese tipo de licencias, de no empezar históricamente con el más antiguo, luego el de la mitad, luego el más reciente. Se puede hacer. Y en muchos lados, pues queda bien, pero no siempre es entendible, digamos, en ese orden, porque en filosofía ustedes saben, la forma como se piensa y el modelo de pensamiento puede llegar a cambiar de acuerdo a la situación histórica en la cual la gente vive. No es lo mismo hablar de los problemas filosóficos de finales del siglo XIX a los problemas filosóficos de finales del siglo XX. Inclusive, no es lo mismo hablar de los problemas filosóficos de sus papás a los problemas filosóficos de ustedes. Eso cambia completamente con el tiempo y con la gente. Por eso nos tomamos en la licencia. El primero que vimos fue Carlos Marx, que si ustedes se acuerdan, hablamos de algo que era el marxismo, la lucha de clases, que interés por demostrar que lo que hay en toda la historia de la humanidad es una pelea constante entre dos clases sociales, que valga la redundancia, serían las clases adineradas o de poder y las clases proletarias, que él lo llama la burguesía, y las clases proletarias, que serían las clases, digamos, el común, el obrero, el campesino, en el caso de nosotros, el indígena, el esclavo, ¿cierto? Porque estamos hablando del siglo XIX y en el siglo XIX, recuerden, aquí todavía había esclavitud. La esclavitud en Colombia más o menos viene a acabar hasta 1860 y pico, y que ratifica la Constitución de 1886, que se acaba la esclavitud. O sea que estamos hablando que para el caso colombiano, el proletario vendría siendo el campesino, el obrero, el indígena, el esclavo negro. Y si lo llevamos al término de hoy, el proletario en Colombia sería todos aquellos que que no tenemos la capacidad económica para comprar, para hacer negocios grandes o para tener empresas grandes, sino los que trabajamos para otras empresas o de alguna manera, inclusive, aunque ustedes les están metiendo la idea de que no es así, pero uno se da cuenta ya en la parte práctica que sigue siendo así, el cuento de los emprendimientos, ¿no? Si uno se da cuenta, ahorita es de alguna forma bonita esas palabras que le ponen para camuflar lo que realmente hay detrás de las situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ustedes hoy les ponen algo que se llama emprendimientos. No sé si han hablado algo del SENA, de eso. ¿Sí les han comentado algo de eso? Pues sí, profe, de crear como nuestra propia empresa en un futuro. Sí, claro. Y vuelvo y les digo, yo no es que esté en contra de ese modelo. Bueno, si a usted le va a servir para ser mejor persona y para tener mayores recursos y tener una mejor forma de vida, pues hágale, porque está bien, o sea, es su vida y es una forma de ver la vida, que bueno, pues si le sirve aquí como el cuento, si le suena la flauta, hágale. Pero a lo que vamos es qué es emprendimiento y cuál es realmente la empresa. Si uno se da cuenta hoy, lo que se cree emprendimiento, los pequeños emprendimientos que dicen, pues es lo que hace 20 años le decían la pequeña empresa. Es lo mismo, pero le cambiaron el nombre. Y ahora de la verdad que, pues, gente del común, como ustedes, como yo, como mi familia, como su familia, se montan un negocio y intentan hacer todo bien para vivir del negocio, ¿ya? O sea, aquí el negocio sea una tienda de barrio. O sea, eso no es problema. El asunto es que les están vendiendo con palabras nuevas lo que ya había.
lo que ya existe o en lo que ha existido. Lo único que hacemos es que le cambiamos el nombre para que suene más rimbombante, ¿no? Como para que suene más actualizado. Esa es la idea a la hora de la verdad que igual, o sea, hoy ya no hicimos, en mi época, bueno, antes de que yo estuviera en el colegio, en la época de mi mamá, más bien, de mi mamá y mis tías, le decían a eso no le decían emprendimiento, sino le decían era el trabajo informal. Y ahora ya no hay trabajadores informales, ahora hay emprendedores. Pero es la misma vaina. Si usted se da cuenta, uno de los grandes emprendimientos que para nosotros los viejitos que es raro, para ustedes es lo más común de este mundo, es Rappi. Y bueno, aquí no ha llegado una marca brasileña, raro, porque aquí toda esa vaina pega, que se llama Globo, pero aquí ya llegó Rappi. Y aquí en la calera hay uno que se llama Te lo llevo, te lo traigo, te lo pago, te lo compro, un montón de vainas. A lo que vamos es que, pues que ese negocio tan grande con esos nombres de emprendedores y tal, pues a la hora de la verdad es hacer un negocio para que usted iba al negocio, punto. Entonces, eso realmente no lo está convirtiendo usted en burgués. Sigue siendo el mismo proletario, pero con un negocio. Y para de contar, porque igual usted, así como decía ahorita Arturo, para formar empresa, igual usted tiene que pagar impuestos, tiene que pagar trabajadores, tiene que contratar gente, entonces realmente esa palabra emprendimiento es una forma actualizada de decir lo mismo. ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? En la filosofía de Hegel, que es una de las filosofías más complicadas de analizar, por eso la dejamos después de la de Marx, Hegel va a plantear que ese tipo de situaciones humanas en las cuales cambian de nombre, no cambian de nombre, se mantienen iguales, no se mantienen iguales, se pueden llegar a explicar desde un todo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Para Hegel hay algo que se llama la totalidad. ¿Y qué es la totalidad? Aquí les voy ya mostrando parte de su guía. La totalidad es la forma como él, Hegel, anterior a Marx, alemán también, vean el nombre tan extraño, el hombre decía, todo lo que yo cuadro, todo lo que yo pienso, todo lo que yo, digamos, construyo como filósofo, está en torno a, digámoslo, pensar la totalidad del mundo. La filosofía existe para entender el absoluto. El absoluto es la parte total, que toda la construcción mental que uno haga es para explicar la totalidad de las cosas. Por eso Hegel es importante, porque él de alguna manera cierra todo ese ciclo de filosofía que habíamos visto desde el grado décimo al comienzo. ¿Se acuerdan que la filosofía de décimo hablamos de algo que se llamaba el arqué? Que era la forma que los filósofos, con la palabra mejor, que los filósofos griegos le daban a las cosas para explicar el origen, que el arqué era la explicación de las cosas, que unos hablaban que eran átomos, que el otro decía que era el agua, que el otro decía que eran los cuatro elementos, que el otro decía que era el deseo. Ese era como el arqué griego. Hegel va a decir, esa idea griega traigámosla. Obviamente ya no le vamos a decir arqué, porque eso fue de hace 3000 años antes de Cristo, o sea, ya es muy viejo, pero lo que sí vamos a buscar es esa idea de buscar el absoluto. Mi filosofía, va a decir Hegel, pretende buscar el absoluto de las cosas. Y él va a tomar muchas cosas de la filosofía griega y la va a aplicar a su momento. ¿Qué momento vive él? Él vive la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, el comienzo. Por eso, de alguna manera, Hegel va antes de Marx, pero es el impulso para que Marx siga de ahí para adelante. De alguna manera, Hegel está completamente, digamos, mejor. La filosofía de Marx está parcialmente basada en la filosofía de Hegel. Y Hegel lo que dice aquí hay que buscar es el absoluto, el espíritu humano, la relación amo-esclavo. Pero ojo, no la relación amo-esclavo en el sentido de la gente. No es que yo sea el amo y que usted sea el esclavo, que yo sea el burgués y usted sea el proletario, que yo sea el profesor y usted sea el estudiante. ¿Por qué lo dice? Sí, eso existe. Hay relaciones humanas que aquí existen. Por ejemplo,
El, bueno, digamos que hoy casi no, porque por algo estamos hablando de un cambio en el PI en el Colegio La Aurora, pero algo de eso queda, algo de eso hay como queda como una semillita, como una mugre que uno quiere quitar y no quita dentro del PI y de la intención que uno tiene. La relación amo-esclavo, por ejemplo, que puede plantear en términos actuales como la relación docente-estudiante, que no es que el docente hoy sea el amo del estudiante, ni que el estudiante sea el esclavo del docente completamente, no, pero es en cuenta lo que estamos haciendo. Si yo no les llamo a lista y no les saco la nota y no les pago la guía, pues ustedes no trabajan. El ejemplo más claro pues fue el año pasado y lo que llevamos de este año. Obviamente este año ya es menor porque se dieron cuenta que la cosa sigue en serio. Pero ahí está la relación amo-esclavo. Siempre hay como una situación ahí de buscar. Él también va a decir esa relación amo-esclavo. Están las familias. Hay unos que obedecen y otros que ordenan. Están los trabajos. Hay unos que tienen el negocio y otros que trabajan para el dueño del negocio. Hay patrones y obreros. En el caso de muchos de ustedes, si lo lleváramos al Hegel hoy, él diría, ah, claro, ve, ahí hay una relación amo-esclavo entre el dueño de la vaca y de la tierra, del lote en Márquez, y el familiar de Rosso, Ayala, Hernández, Venegas, que es el señor que no es el dueño de la vaca, sino que el tipo dueño le paga para que vaya de ordeñe las 5 vacas y de lo que venda la leche le dan el diario o la semana o como se organicen el señor que ordeña y el dueño de la vaca ordeñada. Entonces, aquí ven, ahí hay una relación amo-esclavo si viéramos desde el punto de Hegel. Los que trabajan, los papás que trabajan en las Flores, ahí en Márquez, ¿cómo se llama? ¿La Violeta? Ese lado de las Flores, los que viven en Márquez, creo que Méndez está por ahí, ¿no? ¿Quién es la que está por ahí? Por aquí vi una chica que vive en Márquez. Yo vivo en Marqués. ¿Cómo se llama el negocio de flores que hay por ahí grande? Aromáticas, ¿no? No. No, es que hay otro más allá al fondo. Sí, hay uno que ya queda más hacia Sopoque, hacia la Calera. Sí, que es uno de flores. Suazuki. Eso, si Hegel estuviera hoy vivo y allá paradito, el hombre diría, vea, ahí hay una relación amo-esclavo entre el dueño del cultivo de flores, del floricultivo, y los empleados que trabajan todos los días por esas flores, en la cual el dueño del cultivo pone el precio y el trabajador pone la mano de obra, que Carlos Marx diría que es la relación burgueses-proletarios, y Carlos Marx no lo llama amo-esclavo, sino lo llama lucha de clases. ¿Ven? ¿Ven por qué les digo que Hegel es de alguna manera la base del pensamiento de Marx? Por eso que ven los dos como de la mano. Entonces, eso va a decir Hegel, pero Hegel va a ir más allá. Va a decir, ojo, no solamente que entre personas la relación amo-esclavo, también puede haber una relación amo-esclavo entre conocimientos. Es decir, hay un conocimiento amo y varios conocimientos esclavos. Dicho de otra manera, hay un conocimiento que es, digamos, absoluto, por eso él busca el absoluto, y otros conocimientos que están disgregados de ese absoluto, son más pequeños, pero que no funcionan si no existe la relación amo-esclavo. Un ejemplo clarísimo que va a decir él, una mesa. Bueno, no, todavía no nos metamos con el de la mesa, porque es más complicado. Uno sencillo, un puente peatonal, un puente de carros, un puente de carros. Todos hemos visto un puente de carros, ¿sí o no? ¿O no? Todos sabemos que es un puente para carros, o alguien no conoce un Sí, puente. profe. Todos sabemos que es un puente, ¿cierto? Yo, dentro de mi conocimiento esclavo, ¿cierto? Sé que ese es un puente que sirve para pasar por encima para no pegarme con los carros que hay debajo y que por dentro tiene una estructura de varillas y una estructura de cemento, ¿cierto? Hasta ahí es lo que nosotros sabemos. Pero para que ese puente exista, para que esas varillas estén ahí, para que ese cemento esté ahí, tuvo que haber un conocimiento más grande a esa varilla que a ese cemento.
seguramente, ¿quién tenía ese conocimiento más grande? El ingeniero civil que tuvo que haber diseñado el puente antes de haberlo hecho. El hecho de que me digan, tiene que ponerle esa varilla y no otra. Tiene que comprarle esta varilla que tiene esta forma para ponerla de este amarre con esta inclinación. Es un conocimiento de amo, es un conocimiento más alto. Por ese motivo, los ingenieros diseñan y todo el cuento. Ustedes los ingenieros que de pronto con un poco más de piso, digamos, de una raíz como más obrera, uno los ve a veces midiendo el cemento y algunos uno les ve ocasionalmente echando pala y todo el cuento, pero normalmente esa gente diseña el puente, hace los métodos, dice qué tipo de material usarla, pero ellos no se ensucian. Ellos van y miran la obra, normalmente son los que tienen el casquito blanco. Cuando ustedes vean una obra y vean a alguien de blanco, ese es el ingeniero. Ese es un conocimiento que no lo tiene el que está echando la pala, el que está echando la pica, el que está echando la varilla, porque ese conocimiento de esa persona sería el conocimiento del esclavo, que es el conocimiento que está hecho para funcionarle al conocimiento del ingeniero. Entonces, no estamos hablando solamente de personas, también estamos hablando de saberes. Hay un saber más elevado que sería el absoluto y varios saberes más pequeñitos que responderían a ese absoluto. Eso es lo primero que dice Hegel. Y para ahí hay que tener en cuenta esa situación. Por eso él habla de dos conceptos claves. Bueno, ya diríamos uno, el absoluto. Segundos, el objeto y el sujeto. Y ya hablamos de eso porque dice que queda menos de un minuto. Por favor, ya lo saco y vuelvan a conectarse, ¿vale? No que demoren nada y seguimos con 18. Entonces, hagámosle pues rápido. Abstracto. De alguna manera, Carlos Marx decía que una filosofía que no se aplicaba no era filosofía. Hegel, no, Hegel va a ser más abstracto en lo que va a decir, como que dice y no dice, como que no es tan fácil de entender, como que hay que hacer más imaginativo para entender la cosa que realmente lo que el tipo está diciendo, digamos, concreto. El tipo no es tan concreto como Marx. Marx va como más al punto. En cambio, Hegel se va como con mucho ejemplo, como con mucha teoría y como que a uno le queda como un poquito más complicado de entender la idea del tipo. Pero a lo que vamos es eso, la primera condición que el hombre dice, hay un conocimiento amo y un conocimiento esclavo. Y a partir de esa relación es que vamos a llegar al absoluto. Todavía no ha explicado. Vamos a llegar al absoluto. Pone ya dice el tipo, hay un conocimiento al cual ¿no? Porque creo que me estoy oyendo ahí. Ya, listo. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre lo que es la relación amo-esclavo? ¿Sí está clara? Es que con el toca aquí de a poquitos. ¿Sí está clara esa relación o hay dudas? Por favor, háganme preguntas porque me preocupa. ¿No hay preguntas? ¿Sí está claro o nada claro? Todo claro, profe. Sí, está claro, profe. ¿Seguro? Bueno, entonces recuerden, la relación amo-esclavo no es solamente entre personas, es entre ideas. Hay unas ideas como muy elevadas y hay otras ideas como muy comunes, que de alguna manera hacen que las elevadas sean elevadas. Entonces, eso es lo primero que el tipo va a decir. Entonces, además de eso, va a decir, hay que plantear dos conceptos, el concepto de objeto y el concepto de sujeto. El objeto, ¿qué es? El mundo percibido, lo físico, los seres humanos, es decir, todo lo que tiene una existencia propia y una cualidad. Ejemplo, ¿qué hace que esto, que es de plástico, sea distinto a esto, que es de metal? Ya lo dije lo primero. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que uno es de plástico y el otro es de metal, ¿cierto? Otro, este sirve para guardar calor, este sirve para tomar.
¿Cuál es la diferencia entre el plástico, el metal y, por ejemplo, el papel? Pues que uno sirve para aguantar calor, el otro sirve para tomar, el otro sirve para leer, para escribir, en fin. Los objetos son objetos, va a decir él, por las cualidades que tienen, las cualidades a su forma. Yo voy a decir, claro, esto es papel. E igual, esto, por ejemplo, también es un papel. Esto es papel, donde está la lista de ustedes. Y esto también es papel. Y si me voy al baño, también le puedo traer papel higiénico, pero al fin y al cabo papel. Pero ¿qué ocurre ahí? Que lo que le hace que la existencia sea existencia es las cualidades que tiene ese objeto. No es lo mismo tener una lista donde que le pone la nota a tener un libro entero de solo listas con solo notas. Mucho más práctico tenerlo así que tenerlo en un libro. ¿Ven? No es lo mismo tener un tablero, yo aquí al frente tengo un tablero, donde tengo apuntes para la clase, no es lo mismo que tener el tablero grande en el colegio, porque en el colegio vamos cogiendo y vamos borrando y vamos mirando si está bien, en cambio aquí toca hacerlo todo muy reducido, para que ustedes se lleven como la idea más importante. No es lo mismo que yo tengo un bombillo amarillo, por ejemplo, de la casa, a que tengo un bombillo blanco. El bombillo blanco, aunque el bombillo sirve para lo mismo, las cualidades del bombillo son distintas. Si ustedes se dan cuenta hoy, se están dejando de vender bombillos amarillos y se están vendiendo bombillos blancos. ¿Por qué? Porque cambia, porque con más ahorradores, porque duran más, porque cansan menos los ojos, en fin. Muchas situaciones en las cuales uno se da cuenta que es las cualidades del objeto lo que le da la forma al objeto. Eso va a decir Hegel. El sujeto, ¿quién vendría siendo? Sería la parte, no solamente yo el físico, porque yo físico, o sea, Juan Manuel, pelo negro, largo porque no iba al peluquero, gafufo, ¿cierto? Ese sería yo, pero quería yo como objeto. ¿Cuál sería el yo como sujeto? Lo que está por dentro mío. No el estómago ni los pulmones, no, sino esa condición que hace que Juan Manuel quiera conocer, esa condición que hace que Samir quiera conocer, esa valoración que Arturo motivaraje de las cosas. Eso que hay interno a nosotros, que nos mueve a aprender el mundo, eso sería el sujeto para Hegel. No es la parte física. Por eso les decía que prendiera la cámara. Por ejemplo, Samir que tiene cara de sueño ahorita. Yo ahí veo el objeto Samir. Yo no veo al sujeto Samir, ahí veo el objeto, porque tiene el pelo también como largo, está pelicrespo, tiene los ojitos chiquitos, seguramente no durmió, seguramente ha dormido mucho, ¿cierto? Seguramente se acostó tarde o que levantó muy temprano. Eso no lo puedo ver yo. Yo veo al objeto Samir, que tiene ojitos chiquitos, que tiene el pelo crespo, que tiene cara de sueño. Eso yo lo veo, ¿ve? Pero al sujeto Samir no lo puedo ver. ¿En cuándo miraría yo al sujeto Samir? Cuando lo tenga al frente y yo le diga, oiga, Chino, ¿qué pasó con esa cara de sueño? Y me empieza a contar, no, profe, que imagínese que se nos fue la luz en la casa y me tocó irme a un poste y treparme un poste y rebarme la luz del poste. Imagínese que me cogió la corriente y por eso tengo el pelo así. Ah, uno dice, ahí ya conocí parte del sujeto, ¿ve? Ahí ya conocí lo que hay dentro de él, esa idea de pensar el mundo. Hasta el momento solamente veo a Samir como objeto en una pantalla. Igual con Arturo, igual con Mariana. Bueno, Arturo y Mariana no, ni ninguno más porque no veo a nadie más que tenga la cámara. Pero en ese caso, quería dejar como la relación. ¿Qué va a decir entonces este señor que por eso hablamos del absoluto? Este señor va a decir, las cosas sí se pueden llegar a conocer completamente como son, en esa relación objeto-sujeto. Ojo, porque ahí es donde nosotros diríamos, pues, pucha, ese man está loco. Y sí, porque para nosotros eso es algo hoy, siglo XXI, imposible. O imposible, no sé si imposible, pero sí improbable. Que una persona hoy,
pleno siglo XXI, le diga a usted que hay cosas que no cambian, que son totales, que son absolutas, es una gran mentira. Al menos hoy en nuestra forma de ver el mundo es mentira. Porque si algo cambia hoy, es el mundo. Lo que pasó hace un año no es lo mismo de hoy. La cuarentena de hace un año no es la misma cuarentena de hoy. La cuarentena de hace un año era una cuarentena que uno no sabía que iba a pasar. Si ustedes se acuerdan, a esta hora, hace un año la gente estaba volviendo que locan de uno comprando papel higiénico. Y es justo y bueno. Hace un año no había papel higiénico a esta fecha. Hace un año un pote de gel valía hasta 100.000 pesos. Hace un año no se encontraba un decol. ¿Ven? Hace un año, inclusive algunos graciosos les había dado por ponerle a los carros la música de la película esta, La Purga, ese sonidito de La Purga en los carros, hace un año. Y estamos hablando de la misma enfermedad y una cuarentena también, pero la situación es completamente distinta. Hoy la cuarentena, ¿cuál es? Resignación. Hoy igual hay papel higiénico, hoy me imagino que los que hace un año se volvieron locos comprando papel higiénico todavía tendrán papel higiénico de hace un año, no sé, pero a lo que vamos es que aquí ven que las cosas cambian, hoy las cosas cambian. En esa época Hegel va a decir, no, yo puedo conocer el absoluto de las cosas. Mira, la filosofía sirve para encontrar el absoluto de las cosas, lo que no cambia, lo que nunca cambia. Como les decía yo con el ejemplo, lo que está detrás de la palabra emprendimiento, ese absoluto, que llámelo como lo llame, no va a cambiar. Eso es lo que va a decir Hegel. Yo les voy a mostrar que la filosofía busca absolutos. Por eso les digo yo, hoy, quien piense así, hoy, como pensaba Hegel, pues es una persona que tiene un pensamiento que es del siglo XIX. Cuando a alguien le preguntan, por ejemplo, eso, hoy en filosofía, lo primero que le dicen a usted, no, pero ese man está loco. Que eso era como pensaban mis tatarabuelos. Y es verdad. Hoy ustedes ya no piensan así. Hoy ustedes piensan es todo lo contrario. ¿Qué va a pasar mañana? Porque que va a pasar mañana no es lo que va a pasar hoy. Bueno, en esa época de Hegel sí, o mejor, la filosofía de Hegel sí pretendía explicar las cosas absolutas, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo empieza ese cambio? ¿O quién va a encontrar ese cambio? ¿Quién va a buscar eso que no cambia? Arturo, dime. Profe, tengo una pregunta. Entonces, ¿el sujeto solo se puede hallar como en un ser vivo, por decirlo así? El sujeto solamente se podría hallar con otra persona, ni siquiera con otro ser vivo, porque mi gato no habla. Entonces yo no puedo saber el quién es. Mi gato, por ejemplo, que yo lo quiero y todo, mis dos gatas, ellas serían objetos, no serían sujetos. El sujeto, ¿quién sería? La otra persona, pero no físicamente, no físicamente. Y yo le digo, ay, por ejemplo, una pregunta clara que uno siempre que hace en el colegio es, Arturo, dígame, ¿cómo es usted? Si usted deja de decirme, no, profe, yo soy bajito y tengo gafas y tengo pelo crespo y tengo... No, ese es usted como objeto. Dígame usted cómo es como sujeto. Entonces, no, profe, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. Yo creo que este país se le está llevando el carajo el gobierno que tenemos. Yo creo que este presidente ha sido el mejor presidente de la historia de ojalá dure por muchos años más. Bla, 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 bla. Ahí hablamos de Arturo como sujeto. Antes solamente es objeto. ¿Listo? Entonces, sí, el sujeto se puede conocer, pero es otra persona que igual está en la relación amo-esclavo, ¿no? Tengan en cuenta, nunca pierdan de vista esa relación amo-esclavo. Yo puedo decir que el otro sujeto es esclavo. Y no estoy hablando de que sea esclavo de que tenga cadenas, sino que yo puedo decir que el otro que conozco puede ser esclavo mío en términos de que está en un nivel inferior a lo que yo me considero. Además, pensemos que en esa época todavía estaba esa idea, ¿no? De que habían personas superiores y personas inferiores. O sea, el hombre no va a criticar eso. Al contrario, lo va a poner lo va a demostrar a través de la filosofía. Hoy, por ejemplo, les digo, hoy
la filosofía de Hegel, quien me hable en esos términos, pues tiene huevo. Yo le diría hoy en esa época, usted lo que es racista, clasista, machista, ¿cierto? Dejo de pensar gente por encima de otras, pero en la parte absoluta des en cuenta que sí. Por eso empecé con el ejemplo de Brasil. Hoy el ejemplo de Brasil, ¿qué está demostrando Brasil? Que efectivamente hay algo en la filosofía de Hegel que todavía existe. Bolsonaro, igual que Duque, al igual que Trump, piensan que hay gente superior a otros y que hay gente ama y gente esclava. Y eso está claramente la dicha. Ayer creo que registró 3.638 muertos en un día. En un día. La cifra de desaparecidos en una dictadura de 17 años en Argentina fueron 3.000. En 17 años. Aquí en un día se murieron 3.640 y pico. Y no es muy lejos. Brasil queda a 8 horas en avión. Y uno diría, profesor, es allá al otro lado. Y nosotros no tenemos frontera con Brasil por el lado de Leticia. Y nosotros no tenemos acaso vuelos que vienen desde Leticia a Bogotá todos los días. Entonces ahí es donde uno dice, ven que aún desafortunadamente persiste esa idea muy hegeliana de la relación amo-esclavo. Desafortunadamente tenemos algo de eso, pero bueno, es importante, es una manera de explicar lo que pasa, ¿cierto? No es la única, obvio, aclaro. Hoy muchas mujeres me dirían eso, me dirían, profesor, entonces usted todavía cree que hay hombres, que los hombres son superiores a las mujeres y que la mujer por el hecho de ser mujer vale menos. Pues que hablamos desde el punto de vista Hegel, siglo XVIII, perdón, siglo XVIII, ¿cierto? Relación, Revolución Francesa, Revolución Industrial, donde a la mujer se le pagaba menos y todo, pues sí, claro que la mujer valía menos que el hombre. Así como un niño valía menos que un hombre. Así como un esclavo negro valía menos que una persona europea. En esa época, hoy ya no podemos decir eso, pero en esa relación existe. Pero también el conocimiento. Bueno, a lo que vamos es que, ¿qué va a decir él? Ese materialismo dialéctico, acuérdense que la palabra que ya la explicamos la vez pasada, dialéctica viene de diálogo, ¿cierto? De poner en consideración uno con el otro. Ojo, diálogo para Hegel y para varios no es escuchar lo que yo quiero que el otro diga, porque ahí no hay diálogo. Diálogo es una idea en contra de otra idea. Eso es diálogo. Dialogar es decir, a mí me gusta el Nacional y a usted le gusta el Santa Fe y a usted le gusta el Cali y a usted le gusta Millonarios. Entre todos vamos a hablar del fútbol colombiano. Ahí hay diálogo. ¿Listo? Porque si el diálogo es, yo digo que Millonarios es el mejor equipo de Colombia, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Si dice que no, no le pongo nota, ¿cierto que sí? Entonces, sí, profe, sí, porque usted te pone nota, pues entonces ahí no hay diálogo. Ahí hay una relación amo-esclavo, vuelvo y repito, pero no hay diálogo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Hegel? El materialismo dialéctico o esa manera en la cual yo relaciono el movimiento del objeto, el objeto, con la conciencia del sujeto o de los sujetos a través del tiempo, a través de lo que cambia y lo que permanece, es lo que llamamos un materialismo dialéctico. Es lo que me permite conocer realmente las cosas. Por eso él va a decir, hay algo que se llama la tesis, y pilas porque eso es muy importante hoy. Eso, son tres conceptos de Hegel. La tesis, que es como la idea que yo me formo, la idea que yo sujeto, ahí sí hablamos de sujeto, yo sujeto me formo de las cosas. Esa es la tesis. Luego va la antítesis. ¿Qué sería la antítesis? La idea de otro que contradice mi idea. Ahí es donde hay un diálogo. Cuando el otro llega y me dice a mí, oiga, Millonarios es el mejor equipo de Colombia porque tiene más estrellas y porque, mejor dicho, tiene ahorita, creo que pagó por dos jugadores que ya habían sido selección Colombia en la época de Peckerman. Y hay otro que dice, no, profesor, usted está loco.
el mejor equipo de Colombia es Nacional. ¿No ve que el domingo le ganó a Millonarios? Bueno, le ganó como un poco fraudulento, están diciendo, pero le ganó, al fin y al cabo. Entonces, el mejor es Nacional. Cuando yo pongo en debate lo que el otro dice, el otro me argumenta a mí el por qué, y yo logro demostrar que mi idea es superior a la del otro, es decir, que mi idea de amo es superior a la otra idea de amo, es lo que yo considero una síntesis. Entonces, por favor, nunca se les olvide en el caso de Hegel, que los voy a colocar acá. Me imagino que están tomando apuntes, ¿cierto? Que yo como amo les digo a mis esclavos que tomen apuntes. Qué feo con eso, ¿cierto? Suena muy feo. Sí, tengo con muy feo. Pero bueno, es el ejemplo. Entonces, la idea cuál es, sí, es con feo. La idea de tesis, ¿cuál quería? Quería una idea subjetiva propia, que puede ser propia de una persona, propia de una clase social. Luego viene la antítesis, que sería la puesta de una idea completamente contraria a la mía. A la mía, ay, completamente opuesta. ¿Listo? Uy, también quedó como mal redactado. Puesta de una idea completamente opuesta. Uy, como una idea completamente distinta. Llamémoslo. Ay, distinta. ¿Listo? Y luego viene la síntesis. Cuando se demuestra qué idea es superior. Eso serían los 3 pasos. ¿Por qué les digo yo esto, muchachos? Cuando vayan a la universidad, cuando vayan a hacer el técnico, lo que sigan haciendo, inclusive la idea práctica también se ve, en la vida práctica, estos 3 momentos, tesis, antítesis y síntesis, es lo que condicionan a usted qué sabe y qué no sabe. Listo, es lo que le va a dar usted, por ejemplo, esto, por ejemplo, en la vida práctica, se los pongo en términos concretos. Esto le puede significar a usted tener un trabajo o perder un trabajo. ¿Por qué? Porque usted va a llegar a competir, desafortunadamente, palabra horrible, pero cierta, en este modelo capitalista en el que nos encontramos. Marx lo llamaría, acuérdese, materialismo, capitalismo salvaje, que es el siglo XXI en el que vivimos. Samir va a buscar un trabajo, por ejemplo. Samir va a buscar un trabajo porque él terminó de estudiar. ¿Qué quiere estudiar, Samir? Gastronomía. ¿Gastronomía? Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que está interesado en algo así o parecido? Sebastián Garavito. Garavito, listo. Entonces, supongamos, yo voy a montar un negocio. Le voy a montar el negocio ahí en La Calera. Le voy a hacer el restaurante, mejor dicho, de la vida. Que todo el mundo va a venir desde Bogotá a pedirme, mejor dicho, que la gente va a tener que pedir aquí como en Sopó, allí en Isla Morada, el negocio de Andrés Cepeda, el cantante. La gente va a tener que pedir, mejor dicho, reservación un mes antes. Y necesito un chef, uno, el que es. Y Samir y Sebastián van a estudiar lo mismo. Samir me propone una cosa, Sebastián me propone otra cosa distinta para el mismo negocio. Ahí es donde uno tiene que empezar a sopesar. ¿Cuál es la idea que más me va a vender a mí? Entonces ahí es donde Samir tiene una tesis de cuál es el negocio. Sebastián tiene una antítesis de ese negocio que pinta Samir. Y la síntesis es cuál idea va a pesar más. Esa que pesa más es lo que yo voy a tomar como válido. Es lo que yo voy a tomar como absoluto. Es lo que yo voy a decir, por ahí es y de ahí no me bajo. Por eso les digo, en la vida práctica, esto significa usted tener un trabajo o perderlo. ¿Por qué? Porque usted en el momento de buscar un trabajo le van a hacer una entrevista. Para estudiar en una universidad le van a poner una entrevista. La gente, y lo digo por experiencia propia familiar, tengo un primo de la edad de usted que salió hace añito y medio, 2 años del colegio,
y 2 veces que ha presentado y 2 veces ha quedado en la entrevista. No ha podido pasar. ¿Por qué? Porque seguramente otros tienen una antítesis distinta que le consiguen el puesto en la universidad y este chino no. Entonces, ahí es donde uno dice, hay una tesis, hay una antítesis, y entre las dos se mira cuál tiene mayor relevancia, y esa sería la síntesis. La síntesis vendría siendo a la hora de la verdad que el absoluto que tanto buscaba. El absoluto. Esa es la síntesis. El absoluto del que tanto hablábamos. Es decir, lo que sintetiza es el absoluto. Por eso ustedes hablan hoy de las vacunas contra el COVID y que llaman vacunas sintéticas, porque sintetizaron todo el conocimiento en una vacuna. ¿Listo? Y por eso hay algo que se llama la tesis. Hay una enfermedad que se llama COVID-19. Una antítesis que decía, no, esa enfermedad se puede pagar, que es lo que le está pagando ahorita a Brasil y lo que le pagó a Estados Unidos. Y la síntesis, ¿cuál es? Tener la vacuna. Y por eso se llama la vacuna sintética, porque sintetizó todo el conocimiento de una tesis, de una antítesis, de poner este compuesto, de enfrentarlo a otros compuestos y de darse cuenta que este es superior a todos los demás. Por eso decimos que hay una vacuna que vale más, porque es mucho más, digamos, más efectiva que las otras. Es decir, su sintetismo, no que esa palabra exista, su sintetismo hace que sea superior a las otras. Es decir, la vacuna hasta el momento que más sintetiza la cura contra el COVID, que llama la vacuna del Pfizer. Luego viene la de AstraZeneca, que es la que han demostrado que hay como no sé cuántas. Luego viene la rusa, que no es que tiene muy claro que funciona todo. Los rusos son como muy cerrados en ese aspecto. Luego viene la china, que funciona a la mitad, que a usted se la ponen y dice, mira, a usted se la pusieron y le sirve bien y si no también. Tiene un 48%, 45% de efectividad. Y luego vendrán las latinas, ¿no? Ya dijeron que Cuba va a sacar una, que creo que en el mismo Brasil van a sacar otra. Pero a lo que vamos es que, si ustedes se dan cuenta, el conocimiento de esto existe y se aplica a todo. Esa idea de tesis, antítesis y síntesis. La síntesis es el absoluto. Yo les decía el ejemplo de la mesa. ¿Qué hace que una mesa sea una mesa? ¿Cuál es mi idea de mesa? De mesa que más aplaudo. Por ejemplo, Catalina. Catalina, ¿dónde está haciendo la clase ahorita? ¿Dónde está ubicada ahorita? Catalina comenzando, ¿está ubicada ahorita o está dormida? Profe, aquí estoy. ¿Dónde es aquí? Aquí pues, en la sala de la casa. Listo. Descríbeme la mesa o una mesa que tenga cerca. Descríbemela. Es grande, Grande, de color café, café, marrón, pues. bueno, Tiene solo pues un palo pues que no tiene dos paticas para sostener la mesa, sino solo uno. En el centro. era que como un ramal en la mitad y que luego se abre. Sí. ¿Listo? Tres. Y tiene flores pues dibujadas en la mesa. Y tiene florecitas, 4. Listo. Aquí tengo, a ver, ¿quién otro? A ver, alguien que me quiera describir la mesa. De Carlos Morales. Carlos, explíqueme su mesa. ¿Dónde está usted? Pues en sí es un escritorio, pero Bueno, pues la explíqueme el mesa escritorio. de aquí en la casa Ujú, es redonda, ujú. tiene un vidrio en el centro y como viene como una plataforma de metal. Listo. Miren ahí, me encanta este ejemplo. Una tiene una mesa que es de madera, ¿cierto? Tú me dijiste que es como color café, como color marrón, ¿cierto? Que es Sí. grande, creo que es cuadrada, por lo que me dices, y tiene Rectangular. rectangular, listo.
y tiene una rama en la mitad, como un ramal de que tiene un tronco en la mitad y se abren las patas para mantener. Y Carlos me dice que la mesa es redonda, o que ya es completamente distinta a la otra, que es de vidrio, un material distinto, y que es en metal, completamente diferente al de madera. Pregunta, ¿cuál de los dos tiene o está realmente sentado en una mesa o está utilizando una mesa? Si las dos son completamente distintas, ¿por qué si son tan distintas ambas se llaman mesa? Porque sirven para lo mismo. Es decir, en esos términos, ¿cuál sería la tesis? Que una mesa puede variar su forma, pero tiene la misma función. Listo. ¿Y eso cómo lo llamamos? ¿Objeto o sujeto de la mesa? Objeto La y mesa sujeto. es el objeto. Y para lo que sirve El sujeto. el sujeto mesa. Exacto. Ahí es donde entra la filosofía de Hegel. ¿Sí ven? La filosofía de Hegel me habla es lo que hay adentro de las cosas. Es decir, bueno, esta palabra no existe, pero a ver, me la invento. Es como decir, ¿qué hace que la mesa sea mesa? Respuesta. Vendría siendo como esa categoría de mesidad de mesa, no de Messi, ¿no? Sino categoría, ese elemento de mesidad que hace que tanto la de vidrio como la de madera sean o funcionen para lo mismo. Es decir, el sujeto mesa existe porque tiene una mesidad que lo hace ser mesa y no lo hace ser silla. ¿Ve? Que lo hace ser mesa y no lo hace ser estufa, que lo hace ser mesa y no lo hace ser armario. Es esa categoría de mesidad, esa palabra no existe, ¿no? No la vayan a buscar porque no existe. El profesor que está loco. Pero esa categoría de mesidad que hace que la mesa subjetivamente tenga una función como mesa y no como otra cosa. Eso es el absoluto. Ese es el absoluto que Hegel habla. ¿Qué cosa hace que no cambie? Que la mesa sea mesa. Cambia la forma, cambia el material, cambia el material, cambia el tamaño, cambia el color, pero la mesidad que hay en la mesa de Catalina y en la mesa de... Ay, se me olvidó, ¿quién fue? Ah, se me olvidó, ¿quién fue el que me escribió la otra? Carlos. De Carlos sea la misma. O sea, tanto la mesa de Catalina como la mesa de Carlos tiene una mesidad que es absoluta. Y por eso los dos funcionan para lo mismo, así sean completamente distintos. Eso es el absoluto que habla Hegel. Muy bonito y todo. Por eso les digo, si ven que él era más complicado de entender que Marx, hay que ser un poco más imaginativo con el cuento. Así para todo, así para las personas, para las relaciones sociales, para la economía. ¿Qué ocurre ahí? Que Carlos Marx le va a decir, sí, muy bonito. Hay muchas categorías que existen y es cierto, esa explicación está válida, excepto por una cosa. Hay una categoría en la cual yo no puedo meter en ningún lado porque en ningún lado se me ubica. ¿Cuál es el proletariado? Él va a decir, el proletariado es una categoría en la cual usted no puede ubicar en algún lado, porque el proletario es pobre, pero ¿cómo usted va a decir que es pobre? O sea, defíname qué es pobre para yo decirlo cómo lo ubico. Porque si es dueño de su medio de producción y de su fuerza, ya no es pobre, porque es dueño de algo. Pero ese algo no existe. Y ese algo no depende de él, depende del otro, del que le esté pagando. Entonces no es dueño de sí mismo, sino dueño del otro. Del otro es dueño de él, pero también es libre de ponerle el precio a su mano de obra. Entonces, ¿dónde me ubica usted el proletario? ¿En una necesidad, en un absoluto o en algo que cambia? Si cambia, no es absoluto. Si no es absoluto, no se le aplica la lógica de Hegel. Y si no se le aplica la lógica de Hegel, entonces la filosofía de Hegel está mal. Entonces, por eso era que lo veíamos así, de esa manera. Todo está claro, logramos entender la igualdad del fenómeno mesa, el fenómeno,
Y llega Carlos Marx y lo tumba. Y dice, esto no es así. Y entonces por eso Carlos Marx plantea hasta cierto punto la filosofía de Hegel, pero en ese momento el tipo que deriva y dice, no, no puede haber un materialismo dialéctico en la cual yo pongo en relación a Carlos y a ¿quién? Ahí, y a Catalina, no los pongo en relación porque no puede haber una relación igual. Si no puede haber una relación igual, no puede haber diálogo. Y si no puede haber diálogo, no puedo llegar a conocer el absoluto. Entonces Carlos Marx tumba la filosofía de Hegel. Pero si ustedes se dieron cuenta, para tumbarla tuvo que haber entendido que era. Listo. Ya aquí dije que quedan 5 minutos. Con esto vamos a terminar, que es el cuadrito que les planteo aquí. Esto más o menos es lo que plantea muy resumido el señor Hegel. Que hay un ser que conoce, hay un ser que se llama Mónica, que se llama Mariana, que se llama Juan Sebastián. Hay una nada, es decir, algo que no sabe qué es. Y hay un devenir. El ser vendría siendo lo que es, lo que está vivo. La nada, lo que no existe. Y el devenir, para dónde yo voy. Sí, yo sé que a mí al final de todo lo único que me espera es morirme. Pero el devenir está en qué va a pasar con esa muerte. ¿Qué voy a hacer antes de llegar a esa muerte? Es que vendría siendo el devenir. Pero él dice, también lo planteamos en 3 relaciones. Infinito, finito, infinito nuevamente. Regálenme que se va a pagar. Profe, que a Ángela se le cayó el internet, que por eso no pudo entrar más a clase. Así ve, ahí está el devenir. Se quedó sin internet y no sabe qué hacer en la vida. Ese es el devenir. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, Hegel siempre necesita 3 condiciones. Tesis, antítesis, síntesis. Ser, nada, devenir. Infinito, finito e infinito nuevamente. Que sería la tesis, la antítesis y la síntesis. El ser, la dialéctica y el espíritu. El espíritu vendría siendo la síntesis, el origen, el proceso y el fin. ¿Ven? Todo funciona en 3 relaciones. Por eso Marx también la tumba, porque dice, entre el proletario y el burgués no hay 3 relaciones, hay solamente 2 relaciones que se llaman lucha de clases. Es más, solamente crea una, lucha de clases. Entonces aquí él más o menos plantea, la tesis es lo que es en sí mismo, la mesa de madera o la mesa de vidrio. La antítesis, la otra, lo que se refleja, lo que es para sí mismo, no lo que es en sí, sino el uso para sí. Y la síntesis, lo que me demuestra la mesidad que hay por dentro, el en sí y el para sí juntos. La tesis lo llamaríamos la lógica, la antítesis lo llamaríamos la filosofía, que es la dialéctica, ponerlo en juego, y la síntesis la llamaríamos el espíritu, que es lo que ya relaciona ambas, ya por lo que realmente es en sí y para sí. Esa es la filosofía de Hegel. Si ustedes se dan cuenta, es un poco más complicada, pero es fácil de entender aquí por pedacitos. Por eso les recomiendo que vean el video que les dije al comienzo de la clase. La actividad, muchachos, entonces ya desde la próxima semana lo pueden hacer, pero lo pueden ir pensando. El primer punto, ustedes van a hacer simplemente con sus palabras, van a aplicar este cuadro, como acabamos de hacerlo. Pueden tomar como ejemplo esta clase, por eso la estamos grabando, creo. Sí, ella todavía se está grabando. Y el segundo punto es algo que nos vamos a empezar a meter desde ya para evitar inconvenientes, que es la estructura de las preguntas ICFES. Lastimosamente, en la relación amo-esclavo, el ICFES es el amo y ustedes siguen siendo los esclavos del ICFES. Tienen que presentar esa prueba, no es si quieran o no, es que les toca, desafortunadamente. Dentro de lo, aquí, entonces, aquí, ¿qué les digo yo? Aquí yo les pongo las 3 partes que tiene la prueba de las preguntas. Una, digámoslo, una introducción. Yo aquí les doy un ejemplo. Ustedes van a armar otro ejemplo. Luego les doy un ejemplo de la pregunta para que se den cuenta. Aquí les explico cómo debe ser, que no tiene que tener signos de interrogación ni nada de eso. Y luego un ejemplo de cómo pueden ser la respuesta A, B, C y D. Y aquí yo les doy la respuesta correcta.
Ustedes van a hacer lo mismo, van a colocar, van a inventarse 4 opciones de respuesta y aquí me van a colocar la respuesta válida de esas 4 que van a inventar. Y esa es toda su guía número 3. La encuentran desde este viernes en 8, ¿vale? Muchachos, espero que les haya quedado claro. No sé si hay preguntas. Ya dije que queda menos de 1 minuto. Si está claro, medio claro. Sí, señor. Como les digo, esto es complicado de entender en una sola clase, pero pues vamos.